Activamos las cámaras a partir de este momento. Soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Estamos compartiendo desde Buenos Aires, Argentina, este programa titulado Juan 8:32, la hora de la verdad, a través de nuestro ministerio Somos de Cristo Jesús. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Compartimos este título en el día de hoy, el porqué del ayuno, el porqué del ayuno. Así que a partir de este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar para recibir esta palabra, ¿sí? Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Y gracias a Cristo Jesús por dar la vida por nosotros. por haber dado la vida Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. A partir de este momento, Mateo capítulo 17 lo vamos a usar como base. Y vamos a leer desde el versículo 18 al 21, que nos dice así. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, o sea, viniendo los discípulos entonces a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21 está la base de la prédica. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Es palabra del Señor y damos gloria a su palabra. Amén. Amén. Ustedes observen acá este contexto del capítulo 17 en donde nos encontramos que los discípulos no podían sacar un demonio de un muchacho. Este hombre, el padre, se acerca al Señor, pero le recalca, tus discípulos no pudieron. Jesús mismo le dice hombres de poca fe a los discípulos. Y al mismo tiempo, ellos asombrados, dicen, pero se miraron entre ellos diciendo, pero qué raro, somos 12 discípulos y ninguno pudo, entre 12 agarramos a un demonio y no lo pudimos sacar. Y eso pasa muchas veces con muchos colegas, con muchos pastores. A mí me pasó en algún momento. Y eso es porque después uno se da cuenta, hace falta, cuando uno era nuevito, ¿no? Cuando uno está empezando le pasa. Hay que estar bien en oración y ayuno. Dice primero oración. ¿Por qué dice primero acá Cristo oración? Él dijo, vosotros oraréis así. Por ejemplo, dijo en Mateo 6, ¿verdad? Pero en Mateo 6:6 dice, orad a sola al Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, el pastor tiene que estar ya en oración a solas y luego ora con la iglesia. Ya tiene que ir preparado para recibir una recompensa. La recompensa hubiese sido los discípulos, el éxito, que saquen ese demonio y todos estarían contentos. Pero aún así, habiéndole sacado el demonio, no significa que salva el alma. Eso ya es un camino muy largo. Por eso el mismo Jesús dice, no se preocupen tanto porque expulsaron demonios, sino por salvar sus almas. Es muy fuerte, pero es una gran verdad. Porque a mí me pasó mucha gente que iba a la iglesia y había gente que se manifestaba con espíritus inmundos, con demonios, y se los lograba sacar y después no volvían más a la iglesia. Y la Biblia después dio una enseñanza que dice, vuelven 7 peores. Y al mismo tiempo, si no son constantes en el camino del Señor, no van a recibir la vida eterna. Entonces, cuando se saca un demonio, es decir, heme aquí y estar en el reino del Señor. Pero este género no sale, dice, sino con oración. ¿Por qué la oración? Porque uno dice, ¿cómo hago para aguantar un día, 2 días, 3 días sin comer? El tema no lo vas a aguantar. Lo que te va a hacer que lo aguantes es estar en oración. Amén. O sea, yo declaro el ayuno. Digo, Señor, voy a empezar con 1 día, con 2, con 3, voy de a poco. Entonces, lo primero que tenés que hacer es orar. Por eso dice, con oración y ayuno.
Ahora, el porqué del ayuno, es el enfoque del título de hoy, ¿verdad? Ahora, el porqué acá para los discípulos era para no pasar vergüenza, para que puedan expulsar un demonio. Porque lo más vergonzoso que puede haber para un pastor es que se manifieste alguien en la iglesia y que no lo puede sacar. Y si no lo puede sacar, nos damos cuenta ahí de que hace falta que estén con más oración y ayuno. Yo, por ejemplo, para poder armar una prédica, tengo que hacer mucha oración e incluso ayuno para poder dar una buena enseñanza. Porque si no, no puede fluir el Espíritu Santo porque hay una demanda espiritual y todo tiene que ser bajo oración y ayuno. Ese es lo que Dios te pide en el Nuevo Testamento. Pero ahora para dar una enseñanza vamos a empezar ¿a qué? A viajar. O sea, viajar, estoy diciendo, viajar por la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver ejemplos bíblicos, ¿sí? Mientras tanto, mientras yo preparo para que empecemos a viajar, ustedes van a ir yendo al principio. O sea, todos vamos a ir yendo al principio en donde empieza el tema. Por ejemplo, quiero antes de ir al principio, vamos a ir yendo a Marcos capítulo 9. Primero vamos a ir a Marcos 9. ¿Por qué? Porque acá hemos leído en Mateo, pero vamos a ver cómo lo dice Marcos. O sea, indica lo mismo, es una confirmación, pero van a ver lo que dice acá en el versículo 29. Vamos a leer el versículo 28 al 29 de Marcos capítulo 9, ¿sí? Marcos capítulo 9, versículo 28-29 dice: Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí está, acá ya Marcos directamente dice, con nada puede salir. O sea, por más que se vengan 30 pastores, 50 pastores contra un demonio, una persona manifestada, y ninguno está en oración y ayuno, no, con nada puede salir. Y si se pone de acuerdo toda una humanidad para sacar de un solo cuerpo un demonio, dice, con nada puede salir. O sea que Jesús acá está marcando, no hay forma, haga lo que haga. Hacerlo caminar por sala, hacerlo, todas las dinámicas que vemos que se hace. Puedes hacer todo lo que vos quieras, no lo van a poder sacar. No lo van a poder sacar. ¿Qué representa? Dice, este género con nada puede salir, solamente con oración y ayuno. Mira, nosotros muchas veces nos miramos al espejo y estamos endemoniados. Uno dice, vamos a sacar demonios a la persona, pero nos miramos al espejo y a veces los demonios somos nosotros. O sea, en nosotros hay demonios. Cuando obramos mal en cualquier área es porque ya un demonio nos está manejando la mente y el corazón. No está el Señor trabajando y como dijo Pablo, miramos cara descubierta como un espejo a Cristo. O ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Quiere decir que no está trabajando el Señor cuando estamos en malas acciones. O cuando estamos en mentira, por ejemplo, porque el padre de la mentira es Satanás. Y nosotros somos hijos de Dios, que está en la verdad. Entonces, ¿qué vemos acá? Con nada puede salir. Entonces, si estás atravesando una enfermedad, o te duele la cabeza, o tenés pesadillas, o te sentís que hay persecuciones de entidades, que hay cosas que andan dando vuelta, es muy importante que a partir de hoy empieces a hacer oración y ayuno y oración. ¿Para qué? Para poder vencer. Ahora vamos a ir dando ejemplos bíblicos del porqué del ayuno. Ahora sí, mientras estamos preparando todo, vamos a ir, yo le pedí a mi querida esposa que vaya yendo a Deuteronomio capítulo 9. Va a ir a Deuteronomio capítulo 9. Y ustedes anoten desde el 9 al 18, pero primero voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, una pregunta. Todos conocemos la historia de Moisés. Pero si yo te pregunto, ¿cuántos días ayunó Moisés y qué comió en esos días? Acá vamos a viajar al primer ejemplo de las personas que empezaron a hacer ayuno. Moisés. ¿Cuántos días ayunó? ¿Cuántos días y qué comió en esos días? Es una dinámica acá el tema de la pregunta. Vamos a ver qué me dice una hermana. Me dice, al pastor, cuando usted hace la prédica yo estoy contestando, me dice. Pero a veces me equivoco. No importa, para eso estamos, para aprender. Porque esa es la importancia, aprender y ver en qué nivel, hasta que empiezan a contestar todos bien como le pasa. Ojo, que sean tranquilos los que van a la iglesia, no tengan miedo. A la gente que va a la iglesia no le preguntamos. Solamente a los que están sentados al frente, que están indiscipulados, a ellos sí le hacemos pasar vergüenza. Mentira, no. Ellos a veces se sienten con vergüenza cuando contestan mal. Yo, no, tranquilo, estamos aprendiendo. A ver, ¿cuántos días ayunó Moisés? ¿20, 30, 3 días, 7 días? ¿Cómo sabe qué nos dice la Biblia?
Dice la palabra así en Deuteronomio capítulo 9, del 9 al 18. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto de Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber Ahí agua. está. Entonces, ¿cuántos días estuvo Moisés? 40 días y 40 noches. Capciosa le hice la pregunta, dije, ¿y qué comió? Algunos me contestaron, no, pastor, tomó agua nomás, dice. O dice, no comió verdura, dice. No, nada que ver, no era el ayuno de Daniel. Pero bueno, la gente junta, ¿verdad? Piensa y contesta. Pero no, es capciosa, el que sabe sabe la respuesta. No bebió, no comió ni pan, ni bebió agua, nada sólido. O sea, acá vemos que Moisés inaugura estos 40 días en el ayuno y oración, y ahora vamos a ver cómo Cristo también lo hizo. Miren, entonces, ¿cuál fue la causa que Moisés hizo esto? ¿Por qué causa? ¿Por qué? ¿Por qué fue el porqué del ayuno de Moisés? ¿Qué dice el versículo 18? Y me postré, dice. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habéis cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová. Ahí está. Para enojarlo. Entonces, un hombre de Dios, esto representa que los hombres de Dios hacen ayuno por los hijos también, porque se están portando mal. Hay muchos pastores que reniegan mi iglesia, no sé qué les pasa, están de mal en peor. Se andan peleando los salmistas, se andan peleando los diáconos, se andan peleando las mismas ovejas. Una me dice que no quiere venir porque va a la otra. Un quilombo, la palabra es conocida. Entonces el pastor tiene que hacer ahí. Interceder. Hacer ayuno y oración. Acá lo vemos a Moisés que hace oración y ayuno por un pueblo rebelde, un pueblo que estaba en rebeldía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza, el porqué del ayuno acá para los pastores? Hacer ayuno y oración cuando ya hay cosas feas que no tienen que pasar dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que un tiempo me pasó eso, y después uno teniendo conocimiento y pensando, demanda, ayuno y oración para tratar de cortar que Satanás ataque las ovejas, y empieza a haber divisiones, empieza a pelear. Y ahí viene la misericordia de Dios y empieza a trabajar en este pueblo rebelde, y con mucho esfuerzo llegaron a tierra prometida. Es larga la historia, ¿verdad? Pero acá vemos que siempre un hombre de Dios que estuvo haciendo, intercediendo por un pueblo, intercediendo. ¿De qué forma? En oración y en ayuno. Pero acá vemos ya 40 días. Pastor, ¿cómo puedo hacer por 40 días? Mire, hay personas que llegaron a cometer pecado. Yo lo digo pecado porque hay que hacer lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero. Dice, yo ayuné más que Jesús, dice. O sea, yo llegué a hacer un ayuno de 41, 42 días, dice, le gané a Jesús. ¿Cómo vas a decir eso? Pero pasa, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Tenemos que manejar la Biblia y no querer, no hay que pasar los límites para aparentar ni nada. Hay que hacer un ayuno con una causa. Acá vemos una causa. La causa era el nombre de Dios por un pueblo rebelde, un pueblo pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que vos también podés decir ayuno. Mi hijo se está portando mal, ya no sé cómo dominarlo. Se anda drogando, se porta mal, tiene mala junta. Mi hija anda con los muchachos que no tendría que andar, y andamos haciendo los padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Listo, estamos aprendiendo. Voy a hacer ayuno por mi hijo. De un día, 2 días, 3 días, y van a ver resultados. Sí, van a ver resultados. Y dice, chico, pero no le andes contando a todo el mundo que estás haciendo un ayuno por tu hijo. No, hazlo en secreto y vas a ver los resultados. Todo eso lo vamos a ver en el final. Vamos a seguir avanzando porque hay mucho. Mientras tanto, amor, yo te voy a pedir que vayas a Mateo capítulo 4. Ahora, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Acá, pero los que son nuevos, que no conocen, y Satanás le ataca, porque los que ya conocen saben, pero ¿cómo vencer a Satanás? ¿Hay una forma de vencer a Satanás? Sí. Pero, por ejemplo, hago una pregunta. Cuando empezamos a hacer ayuno, la pregunta es para todos, ¿quién entra en acción con el ayuno? Yo me acuerdo que cuando hice esta pregunta dijeron, pongo ejemplo, ¿no? Y entra en acción el Espíritu Santo, pastor. Mira vos. Sí. Y otro dice, entra en acción en tu Señor Jesucristo, pastor. Mira. Entra en acción nuestro Padre Espiritual. Mira vos, o sea, bien. Porque yo ya pregunta, hago la pregunta, ¿y usted qué están diciendo? ¿Quién entra en acción cuando yo empiezo el ayuno? Por supuesto, tiene una respuesta toda mal. Ahora vamos a ver quién entra en acción, para que ustedes se den cuenta cómo tienen que trabajar. Está en Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Es del 1 al 12, pero vamos a leer hasta el 4, para resumir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muy bien. Jesús
siendo el Hijo de Dios llevado al desierto después del bautismo. ¿Qué dice el versículo 2? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí está. Vemos que se confirma en Deuteronomio que por un pueblo ayunó Moisés 40 días y 40 noches. Y acá vemos a Jesús que va a empezar su ministerio, porque está por empezar el ministerio, después de esto va y busca a los discípulos. Tuvo que ayunar también como Moisés 40 días y 40 noches, pero llega un momento que tuvo hambre. Y ahí vamos a ver, yo hice la pregunta, ¿quién entra en acción? Y acá aparece en escena quién entra en acción cuando empezamos a hacer ayuno. Versículo 3 dice... Y vino a él el tentador y le dijo... Ahí está. Viene Satanás. O sea, el que se va a hacer presente cuando tú empieces a hacer un ayuno y oración y ayuno, es Satanás. Pero el que te ayuda a vencer es el Espíritu Santo. O sea, entra en acción el Espíritu Santo, porque acá el Espíritu Santo es la palabra. Jesús, si leemos todo el contexto acá, en Mateo 4 y en Lucas 4, vemos que él lo venció con la misma palabra, o sea, una lucha de espada. Lo vence a Satanás, porque Satanás le contestaba, le estaba tirando palabras escritas en la Biblia, o sea, conoce la Biblia. ¿Saben qué es lo bueno que descubrí yo como escudriñador de la Escritura? Que Satanás conoce toda la Biblia, pero el tema es que no la puede interpretar. Nunca la pudo interpretar. Es más, según Apocalipsis, nunca la va a interpretar. O sea, al no tener el Espíritu Santo para interpretarla, no la puede interpretar. Por eso hay muchas personas que no interpretan la Biblia. Y hay que recibir el Espíritu Santo para interpretar la Biblia, porque si no estamos en peligro, ¿verdad? Satanás no la puede interpretar. ¿Cuál es el ejemplo que no la puede interpretar? Toda la Biblia, hasta Malaquías, desde Génesis, te hablaba del Cordero que va a venir, va a morir en la cruz. Y Satanás lo llevó a la cruz para matarlo. Si hubiese interpretado la Biblia, lo hubiese cuidado, no lo hubiese matado, porque se le vino la noche, lo destruyó en la cruz. ¿Van a entender lo que le quiero decir, querido hermano? Bien, acá vemos que el versículo 2 vemos el completo, ¿quién entra en acción? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está. ¿Y qué contestó nuestro Señor? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, escrito está, haciendo mención a lo que escribieron los profetas. Entonces, vemos que confirman la Escritura, cita con la Escritura, pero sigan leyendo el contexto, le vence cuando uno está atravesando un desierto, en cualquier área, y vos estás con la palabra de Dios, o sea, ¿qué tenés que hacer, pastor? Pero cuando me agarra hambre, ¿qué hago, pastor? Acá estaba con hambre Jesús, dice. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, no tan solo el pan vive el hombre, sino de la palabra. No tan solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hay que leer la Biblia. ¿Tenés hambre? Que te atrape una historia bíblica. Mantenete en oración y leyendo la Biblia, entretenete con eso, y Satanás que te va a tentar, desaparece, se tiene que ir, porque dice que después lo abandona, se va. Amén. Vamos a seguir hacia adelante. Entonces ya vemos acá. Entonces, ¿cuál fue el porqué del ayuno de Jesucristo? Porque se estaba preparando para el ministerio y tenía que sanar a enfermos, expulsar demonios, predicar la verdad, iba a ser perseguido por los fariseos, tenía que vencer a Satanás. Era una lucha muy fuerte, porque estaba por enfrentar el pecado original, el pecado del mundo. O sea, cuánto más era necesario que él haga ayuno y oración. Ahora, vamos a decir, ¿pero con qué necesidad si él era Dios? Y justamente, no deja, si él era Dios y hizo ayuno y hizo oración, ¿cuánto más nosotros? O sea, nos muestra que en este mundo nos tenemos que manejar en esa área y de esa forma, porque así está estipulado, bíblicamente. Mientras yo preparo, vamos a 2 de Samuel para poner otro ejemplo. 2 de Samuel capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a leer del versículo 13 al 15, pero primero voy a hacer una pregunta. Acá vemos el ayuno de David. Es decir, hemos visto el ayuno de Moisés, el ayuno de Jesús, ahora vamos a ir al ayuno de David. 2 de Samuel capítulo 12. ¿Todo ayuno tiene éxito? Esa es la pregunta. ¿Tiene éxito todo ayuno? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Sí o no? Y se van a sorprender con algo que vamos a encontrar acá. Y van a entender, esto es muy fuerte, atento acá. Si decís, te tengo que ir hasta allá y volver y no la agarraste, perdiste. Perdiste y te saliste del enfoque. Bien. ¿Todo ayuno tiene éxito? Miren lo que pasó con David. 2 de Samuel capítulo 12, van a anotar del 13, este es un poquito largo, es del 13 al 23, ¿sí? Del 13 exactamente al 24, pero vamos a empezar desde el versículo 13 al 15 primero.
Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí nomás. Remitido significa le ha perdonado, como Jesús nos redimió a nosotros. Entonces vemos que el contexto es porque David, ¿qué había hecho? Se había metido Con Betsabé, con la Betsabé, mujer de Urías. la mujer de Urías. Hizo adulterio, encima lo manda al frente de la batalla para que muera, comete un gran pecado siendo él un gran hombre de Dios. O sea, la carne le ganó la tentación. En todo esto, él se arrepiente, empieza a orar, le pide perdón al Señor. Pero el Señor, en tanto orar, le perdonó. Entonces el profeta viene y le dice: ha sido redimido de ese pecado. Pero miren lo que pasa acá más adelante. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, acá estamos viendo que de este fruto de amante nace un hijo. Pero nació, o sea, llegó a la vida. Llegó a la vida. Versículo 15 dice: Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. enfermó el niño. Pero acá estamos viendo que por consecuencia del pecado. Uno se pregunta, ¿cuántos hijos nacieron consecuencias de historias de amantes, que todo parece lindo y después todo pecado O fuera de matrimonio, que es... tiene, acá en fuera de matrimonio, todo pecado sí o sí tiene su paga y su demanda. El que pagó Jesús es el pecado original, que nos lleva al infierno, pero Él nos salvó para llevar una vida eterna. Pero después pecados con que seguimos cometiendo, pero todo pecado siempre va a tener, toda acción tiene una reacción, va a tener su desenlace, va a haber problemas. Sí o sí, aunque no queremos, va a haber algún problema. Entonces acá se está enfrentando con ese problema, por eso la Biblia dice: lo que uno siembra va a cosechar. En el versículo 16 dice: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. ahí nomás, ¿qué está por implementar? Astuto David, astuto para llamar la atención del Señor. Conocía la Escritura, sabía que los profetas ayunaban. Ya sé lo que voy a hacer para sanar a mi hijo. Voy a ayunar para que no se muera. ¿Y qué termina diciendo? Y se levantaron los ancianos. No, dice: y ayunó David y entró. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Pasa la noche acostado en tierra queriendo llamar la atención de Dios con el ayuno. Pero ¿cuál es el problema acá? Está bien. Queremos hacer que ablandarle el corazón al Señor para cambiar el enfoque de muchas cosas o la trayectoria y la consecuencia del pecado. Ya le había perdonado. Ya le había perdonado. Pero acá, ¿qué estamos viendo? Que Dios ya declaró una muerte. Y cuando Dios declara algo, agárrate Catalina, como dicen así. Porque no hay marcha atrás en una toma de decisión cuando Dios se ejecuta. Así es. Ahora, presten atención a lo que dice el versículo 17. Y se levantaron los ancianos de sus casas y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. No comió nada, no quiso compartir, él se mantenía en ayuno de oración. Vamos más rápido, el versículo 18 dice. Y al séptimo día murió el niño. Ahí está. La pregunta fue: ¿es éxito todo ayuno? Y yo decía: pastor, yo al final no entiendo. Ahora van a entender. En realidad sí hay éxito. Pero acá, él tiene que pagar ese pecado. Porque esto le pasó antes de que empiece a hacer el ayuno. Presten atención acá. Dice: y al séptimo día murió el niño. ¿Y qué dice luego? Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Claro, le queremos hablar, que no quiere. ¿Te imaginas? Le vamos ahí a decir. Y acá viene una revelación muy buena cuando estás en ayuno de oración. Cuando vos estás en ayuno de oración, antes que alguien te venga a decir algo, ya el Espíritu te lo dijo antes. O sea, entras en un área, un nivel tan espiritual, que se empiezan a abrir los cielos y pasan cosas a tu alrededor. En tu mente, en tu corazón. Hasta los ángeles entran en acción, hasta algunos se manifiestan. Empezás a tener un contacto espiritual, a abrir puertas grandes espirituales para tu vida. Miren lo que dice el versículo 19 y por qué le digo todo esto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Él ya sabía que había muerto el niño. Luego dice: por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Antes que le digan a él que había muerto, él le dice: ¿ha muerto?
¿El niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ha muerto. Pero él estaba en ayuno por el niño. ¿Qué es lo que te quiero decir con esta enseñanza? Porque si uno sería muy lindo, vamos, pequemos, vamos, le voy a dejar embarazada a la mujer de mi amigo y después hago ayuno y no pasa nada. Que viva la joda, que viva la pepa. ¿Quién es la pepa? No sé. No, no es así, hay que tener mucho cuidado. Dios es un Dios de misericordia y de amor, pero es muy celoso de sus cosas. Versículo 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Ay, no más, miren acá, presten atención. Cuando nos pasa algo a nosotros, que muere un ser querido, como un hijo, mucha gente rápidamente, pero si yo estaba en oración, voy a la iglesia, diezmo, bla, 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 y me pasan cosas, no voy más a la iglesia. Él, antes de irse a su casa, primero decide ir a adorar a Dios. Y eso que le estaba pasando algo triste. Pero él, como el libro de Job, que Satanás le mató los 7 hijos, Dios da, Dios quita, dijo, hazme aquí, Señor, y luego le devolvió los hijos. 7 varones y 3 mujeres, como está escrito en Job 42 ya. Es impresionante lo que Dios hace. O sea, Dios da, quita, pero lo que te quita te lo vuelve a devolver. ¿Pero cuándo? Cuando, a pesar de que estuviste haciendo ayuno, vos sentiste que Dios te falló, no dio resultado, en realidad siempre da resultado, porque Dios no se olvida cuando hacemos algo por Él. Termina diciendo el mismo versículo 20. Y se lavó, y se ungió, y cambió su ropa, y entró en la casa de Jehová. Y adoró. Y luego dice, después vino a su casa. Después vino a su casa. O sea, siempre primero Dios, a pesar de las circunstancias. Si te está pasando algo, primero Dios. Y luego dice. Y pidió, y le pusieron pan y comió. Y ahí viene, termina él el ayuno. Termina él el ayuno. Ahora, ¿qué dice el versículo 21? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y aún muerto él, te levantaste y comiste pan. ¿Qué? Y le dijeron, su siervo, ¿qué es esto que has hecho? No lo entendían. Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. Es como que le están diciendo, mira, te pasó lo peor, ahora este es el momento que deberías estar en ayuno. Le están queriendo decir. Versículo 22 dice, y le respondió, viviendo aún el niño ayunabas y llorabas. Yo ayunaba, dice el versículo 22, él respondió. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿qué sabes si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Él se la estaba jugando. Él sabía que el Señor no le iba a perdonar esa área. Ya el profeta le había declarado. Por eso los verdaderos profetas, cuando van a una iglesia, si invitamos profetas a nuestra iglesia, te va a decir en la cara todo. No va a quedar bien con la iglesia, ni con vos como pastor que lo invitaste. No, no, no. El verdadero profeta, si el pastor está en pecado, le dice, vos arrepentite porque el Señor bla, 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 bla. A la mujer lo mismo. Y si ve a alguien que se pasa a orar, también le va a decir. O sea, esos son los verdaderos profetas, lo que dicen, lo que Dios le dice, pero sin medias tintas. No es de esos falsos que te ungen, te oran y dice, estoy viendo en tu mano que oro. Eso es una blasfemia, eso es una mentira de Satanás. Eso no existe, no es así. El verdadero profeta es enviado por Dios y te va a decir lo bueno o lo malo. ¿Para qué? Para que tomemos precauciones y nos pongamos bien en enderezar los caminos con el Señor. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Más rápido, amor. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Presten atención acá. Porque presten atención porque él está diciendo, ¿podré yo hacerle volver? La respuesta es no. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, como diciendo, yo me voy a morir y me voy a ir también al más allá. Me voy, pero él no puede volver. Y hay un error acá. Porque cuando desde el infierno, en la parábola del rico y Lázaro, le dice, haz que vaya Lázaro, le dice al padre Abraham, y le advierta a mis hermanos que no vengan a este lugar, Abraham le contesta, aunque un muerto se vuelva de entre los muertos, no le oirán.
Y Jesús sí resucitó entre los muertos. O sea que la Biblia me dice que sí se puede resucitar un muerto. Pero yo voy, pero él no puede venir, dice acá. O sea que estaba en un trance. Hizo el ayuno para querer ver si... O sea, si Dios le sanaba, está todo bien. Pero acá vemos que Dios cumplió con la palabra, perece el hijo por consejo en el pecado, él sí se mantiene en la fe. Y van a ver lo que le pasa a él por mantenerse en la fe. Versículo 24 dice. Y él consoló David a Betsabé. Va y consola a su mujer, o sea, a la mujer con la que estaba en adulterio. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y ustedes saben que Salomón terminó siendo un hombre muy importante que construye la casa de Dios. Pero aún siendo muy importante, este hombre de Dios cometió pecados muy graves. Pero un profeta y Dios mismo le habla a David y le hace mención de que iba a venir un hijo de él, de su simiente. Y eso vemos en Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese es el verdadero hijo de la promesa y de la genealogía. No era Salomón, porque Salomón cometió errores y pecados, pero este era un hijo que iba a construir una casa para siempre. Y iba a cambiar, venía como un rey, pero rey de reyes, no como un rey David o como un rey Salomón. Vamos a ver entonces otro ejemplo más, presten atención acá en el Salmo 109, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo quedó David por tanto ayuno? Porque no es el único ayuno, acá lo vemos en un ayuno que quiso hacer él porque él vivía haciendo ayunos. Pero ¿cómo quedó David por tanto ayuno? Es la pregunta. ¿Cómo quedó? Bueno, algunos me contestaron, quedó resplandeciente su rostro. ¿Cómo quedó David? Y quedó muy fortalecido. Hay muchas contestaciones, pero ¿cómo quedó David por tanto ayuno? La respuesta está en el Salmo 109, versículo 24, dice así. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de grosura. Quedó flaco. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que él quedó flaco. Flaco. ¿Por qué? Porque él estaba permanentemente en ayuno. No hicimos muchas cosas, en muchas luchas. No nos olvidemos que también era perseguido por el rey Saúl para matarlo, lo envidiaban. Encima que se metió con esto de Betsabé. Tuvo muchos problemas David, pero aún así se mantuvo íntegro en la fe. Por eso Dios lo exalta y está en Mateo 1 en la genealogía. Y también está en la genealogía, vemos estas mujeres que forman parte. Entonces, ¿qué indica esto? Romanos 8:28. Que todo nos ayuda para bien a aquellos que conforme al propósito son llamados, solamente a los que están en el propósito. Pero hemos visto que él se arrepiente, hace ayuno y oración y Dios le escucha y lo fue redimiendo, lo redime. Y de su simiente viene Jesucristo, porque José toma a María porque venía de la simiente ¿de quién? De David. Es muy importante eso, ¿eh? Eso es para hablar de la genealogía. Vamos ahora a Daniel capítulo 6 para poner otro ejemplo. Acá vamos el ayuno de Daniel. Perdón, del rey Darío. No. Está el rey Nabucodonosor y el rey Darío en lo que escribe el libro de Daniel. Pero la pregunta es, ¿quién ayunó por Daniel para que los leones no le coman en el pozo? ¿El rey Nabucodonosor o el rey Darío? Seguramente vos estarás diciendo Nabucodonosor y otro estará diciendo Darío. ¿Pero quién? ¿Cuál de los dos? Vamos a ver qué nos dice y acá vamos a ver el enfoque de este ayuno. En Daniel capítulo 6, del 9, vamos a leer del 8, vamos a leer. Ahora, oh rey, confirma el edicto. Pero Daniel capítulo 6, vamos a leer el versículo 8, primeramente. El 18, perdón, 18. Luego el rey, dice. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Se fue el sueño. Bueno, yo había preguntado quién había ayunado por Daniel. Y acá el que ayunó es el rey Darío. Presten atención porque acá muchas veces uno dice, viste, Daniel, la fe que tenía, vivía en ayuno y oración, es arrojado al pozo de los leones, pero no le hicieron nada. ¿Pero qué estamos viendo acá? ¿Por qué no le hicieron nada? El versículo 19 dice.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ahí está, el rey, entonces, que dice la palabra, se levantó muy de mañana, estaba preocupado. Y fue al pozo de los leones, como que esperando lo peor, ¿no? Y el versículo 20 dice, Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿ven? Es muy importante esta palabra. ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Y ya saben la respuesta. ¿Qué contestó? ¿Qué contestó? Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. No me hiciesen daño. Porque antes fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey. Esto representa, acá representa a Jesús cuando es entregado por el pueblo judío y es muerto y todos creían que iba al infierno y el Señor lo cubrió. No lo pudo comer los leones, como dice el león rugiendo buscando a quien devorar, es muy representativo, espiritual. Pero acá vemos la intercesión de un rey, de la misma forma que el Padre intercedió siempre por Cristo y le salvó. Acá vemos que, ahora entendemos el por qué Daniel no le tocan los leones. No tan solo porque él era una persona que oraba y hacía ayuno, sino porque había otra persona y era autoridad, era el rey, y era una gran autoridad. ¿Qué estamos viendo acá? Que esta autoridad hizo ayuno por él. Entonces cuando alguien está ayunando, ¿cuál es el enfoque? Ayunar por otra persona que vos te enteres que está atravesando un encierro de estas características o es traicionado por el enemigo, porque los enemigos a Daniel por envidia hicieron un decreto, le hicieron firmar al rey una trampa y lo meten al pozo de los leones. Porque nadie tenía que postrarse ante el Dios invisible, sino solamente ante un Dios del rey que era un Dios de estatua. Él no se postró y por esa consecuencia lo metieron al pozo de los leones. Pero él se mantuvo íntegro en la fe. Pero acá vemos una intercesión en el ayuno. Si ustedes pueden ayunar por personas que están atravesando persecuciones o están en encierro de estas características, ¿y qué va a pasar? El Señor va a trabajar, va a enviar los ángeles y van a ver que va a enviar el Señor y vamos a ver buenos resultados. Vamos a ir anotando Daniel capítulo 10. Ahora sí vamos a ver otro ayuno, pero de Daniel ahora. Acá vemos que Darío intercedió por Daniel, pero vamos a ver un ayuno de Daniel que muchos conocen. La pregunta es, ¿hasta cuándo ayunó Daniel? ¿Y cuál es la respuesta de todo el mundo? 21 días, dice, porque es el más conocido. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Una persona me contestó, muy inteligente la respuesta, ¿no? Pues yo digo, ¿hasta cuándo ayudó Daniel? Y me dice, hasta el último día, pastor. Y tiene razón, pues. Puede decir 40, 50, 20, pues el ayuno termina en el último día. Qué chiste raro, ¿no? Bueno, vamos a ver, presten atención acá. Vamos a leer el versículo 2 y 3, el ayuno de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamando Beltasar, y la palabra era verdadera. Ella está muy bien, en Daniel capítulo 10, ¿verdad? El versículo 2 dice, En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. O sea, 3 semanas indica 21 días. Ahora, el versículo 3 dice, No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Entonces, ¿hasta cuándo hizo el ayuno Daniel? Hasta que se cumplieron las 3 semanas, los 21 días. Ahora, ¿qué pasó? Si vemos todo el contexto en el capítulo 10, que es largo, pero lo voy a explicar así rápidamente, entra en escena el ángel Miguel y espiritualmente entra en escena el ángel Gabriel y hace notar de las luchas que había en las regiones y las consecuencias habidas y por haber y cómo le empiezan a mostrar a Daniel los acontecimientos pasados y que iban a pasar. Entonces, ¿qué vemos en un ayuno de muchos días, de 21 días? Que empiezan a aparecer los ángeles. O sea, podés lograr
Un cristiano puede lograr tener contacto con ángeles cuando hace mucho ayuno. Jesucristo hizo 40, y ¿qué dice? Tanto en Lucas 4 como en Mateo 4 dice que vinieron los ángeles, se le aparecieron literalmente y le trajeron comida. Amén. O sea que abrimos con puertas del reino de los cielos muy grandes y hay contacto, hay un contacto. Entonces el ayuno, eso acá estamos ya viendo días, hemos visto 40, hemos visto 21, vamos a seguir viendo días ahora. Mientras tanto, yo le voy a pedir que vaya a Esther, mire el ayuno de Esther. Esther capítulo 4, vamos a leer el versículo 15 al 16. Pero hay una pregunta acá. ¿Cuántos días ayunó Esther? Acá viene una pregunta. ¿Cuántos días ayunó Esther? No pregunté cuántos días ayunó Daniel, porque estoy a decir 21, ya todos saben. Pero de Esther, ¿sabes cuántos días? Qué buena pregunta. ¿Y quién es este popular y conocido Mardoqueo? ¿Quién Mardoqueo. es? Mardoqueo. No sé por qué pronuncio mal a veces los nombres. Yo tengo un trabalengua tengo que practicar dicción. O sea, ¿y quién es Mardoqueo? A quien pidió que diga a Israel que oren y ayunen por ella. Porque ella estaba con el rey. La habían llevado, no olvidemos, habían llevado a todas las chicas vírgenes. Las doncellas. Las doncellas. Pero si se enteraban que era hebrea, ¿qué pasaba? Y sí. Le iban a matar. Entonces, qué situación, era muy lindo todo lo que quiera, pero ¿cuál es la respuesta que vamos a ver acá en este ayuno? ¿Cómo intercede el Señor para salvar a una persona y todo termina bien? Presta atención a lo que dice el versículo 15 al 16. Capítulo. Esther capítulo 4. Empieza diciendo en el versículo 15, y dijo... Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ahí está. Entonces, ¿quién es Mardoqueo? Ve y reúne. Es el tío que la crió como padre, porque había muerto su padre y su madre. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna por mí. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y días. Ahí vemos que acá vemos un ayuno ya de 3 días y 3 noches. Luego dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Con las chicas que estaban ahí doncellas, las vírgenes que iban a tomar como esposa al rey, tenían que estar ahí nomás, en ayuno y oración. Pero ¿qué indica espiritualmente? ¿A qué nos lleva la Biblia acá? Nos lleva, Apocalipsis 19, nosotros somos la novia de Dios y viene la boda del Cordero. Acá figura como, siempre aparece como un rey, pero parece la novia. Pero vemos que hay problemitas, como hay problemas en el mundo en este tiempo. Pero hay que interceder hasta que venga el Señor, nos tome como esposa en ayuno y oración. Hay que estar en ayuno y oración. O sea, el pueblo cristiano tiene que estar en oración y ayuno. El cristiano tiene que vivir en oración y ayuno, en ayuno y oración. Simple, tajante. La pregunta es, lo que están escuchando, ¿están haciendo ayuno? Si yo hago una encuesta espiritual, te puedo asegurar que de 1000, 3 nada más lo hacen. Cuando en realidad tiene que ser al revés. Tiene que haber 970 haciendo ayuno y 3 que no hagan. Presten atención. Y luego dice, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ella diciendo, bueno, yo ya voy en ayuno y oración, yo me voy a presentar en oración y ayuno. Acá va a ser lo que Dios quiera. Yo ya lo hice, como hizo David. Pero Dios acomodó todo y todo salió bien. Así Amén. Que es un ejemplo de que tenemos que estar como pueblo y como familia en ayuno y en oración y ayuno por distintas causas para que todo salga bien. Vamos a ir ahora, acá es muy fuerte este ayuno de los ninivitas, de Jonás. Jonás capítulo 3. Usted yo lo voy dictando. ¿Quiénes ayunaron en Nínive cuando Dios mandó a Jonás? Es una pregunta, es como que Dios, el ejemplo que puse anteriormente de los 1000, ¿quién ayunó? O sea, Dios manda a un hombre de Dios, es como que yo venga acá a la radio y hago como Jonás, y digo, dice el Señor, que todos los cristianos que están escuchando, todos los que están en YouTube, empiecen a hacer oración, ayuno y oración, porque el Señor está enojado. ¿Y vos pensás que se van a poner a hacer todo lo que me están escuchando
desde en adelante ayuno y oración? La respuesta es triste. No, porque el mundo lo ha absorbido tanto al cristiano, que es como, es una prédica más. O sea, la gente ya ni valora el poder ni la demanda de cada palabra. Es como decir, ¿qué está pasando con el mundo y con los cristianos? Estamos tomando a poco ya la palabra, a la chacota. Pero cuando viene un terremoto, cuando vienen granizo, cuando vienen inundaciones, ¡ay, Diosito querido, el Señor! Encima terminamos diciendo, el Señor nos abandonó. Que en realidad nosotros somos los que abandonamos la oración, abandonamos el ayuno, etc. Así, chicos, tomen conciencia de lo que están escuchando. Presten atención a lo que dice la palabra acá en Jonás capítulo 3. Ustedes leen capítulo 3 completo, pero miren lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ahí está, creyeron. Es como que yo soy un hombre, yo estoy hablando acá. Ustedes tienen que creer. Este Jonás no lo quería a los ninivitas, los odiaba. Y Dios los mandó. Acá, primera vez que vemos a Dios, esto representa a los gentiles, a gente de afuera que no pertenece a las 12 tribus de Israel. Y era raro que Dios envíe a gentiles, a un hombre de Dios, a hablarle a los gentiles. Desde ahí ya nos está marcando que Dios iba a venir por nosotros. Nosotros somos los gentiles. No somos espiritualmente esos ninivitas que están en falta, que están en doctrinas de hombre, doctrinas del mundo. Pero estos hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Pero saben por qué proclamaron ayuno todo? Lea que dice el versículo. Dice, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La pregunta fue, ¿quiénes ayunaron en Nínive? Y la respuesta es todos. La pregunta es, chicos, ¿vamos a empezar a ayunar de en adelante todo lo que estamos escuchando? Pastor, no sé, me cuesta, a mí me cuesta. Qué tema, ¿no? Bueno, entonces me dice, y los hombres, ¿pero por qué? Porque el rey los ninivitas, que hizo un decreto, y él mismo, siendo la autoridad, proclamó el ayuno, creyó. ¿Pero por qué? Yo me pregunté, ¿por qué el rey creyó? Porque al lado de los reyes siempre que hay magos. ¿Qué significa la palabra magos? Sabios. Entonces estos sabios sabían y dijeron, ¿de dónde viene quién es? Hebreo. ¿Hebreo? De que Dios lo sacó de los egipcios con señales. Ya todos sabían lo que pasó en Egipto, las plagas que llegaron. Temieron, tenían temor de Dios porque dicen, este es el Dios de este hombre. Entonces creamos, mira que si dice que va a mandar fuego acá, está escrito en Génesis que cayó fuego en Sodoma y Gomorra. O sea que si viene este judío, este hebreo, es porque está a punto de caer fuego acá en esta nación. Entonces Dios advierte. Pero ¿cómo evitaron que en esa región, en esa ciudad, caiga fuego del cielo y sea destruido como Sodoma y Gomorra? ¿Hicieron qué? Vamos, la tribuna, ¿hicieron qué? Se arrepintieron. Hicieron ayuno y oración. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ustedes, chicos, si quieren evitar cosas feas en su vida, traten de estar en ayuno y hagan oración. ¿Cómo tenemos que orar? El Padre Nuestro, esa es la oración que mandó a hacer Jesús, la más importante, hablar con Dios. Presten atención acá, vamos terminando. Lucas capítulo 2, del 36 al 37. Y ahora hago una pregunta yo, y acá nos vamos a encontrar con el ayuno de una mujer. ¿Cómo se llama una mujer que ayunaba día y noche, pero por la venida del Mesías? Presten atención acá, es muy fuerte, muy lindo también. Hay una mujer que no se la menciona mucho, casi nadie la menciona, que esta mujer vivía en ayuno y oración, no un día, casi todos los días. Pero estaba ayunando para que venga el Mesías. Y llegó el Mesías. Y ella lo vio. O sea que sus ayunos fueron, ¿qué? Contestados, escuchados. Vamos a leer quién es esa mujer, a ver qué dijiste tú. Algunos me dijeron, y es Marta, otros es María, otros es María Magdalena, es Juana. No sé. Todos contestaron mal, pero vamos a ver qué dice la Biblia, quién era esa mujer. Versículo 36 al 37 dice en Lucas 2. Acá Jesucristo en la previa anteriormente había sido traído para ser circuncidado los 8 días de haber nacido. Y lo agarra este sacerdote Simón, que Dios en el Espíritu había marcado que iba a venir el Mesías. Pero ahora vamos a ver quién es esa mujer. Estaba también allí Ana, Ay, no más.
Ana se llama. Y ahí dice, ahí te marca que sí existe la mujer de profeta, era profetisa. Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Acá vemos ya 7 años, ahora vamos a sumar más, 7. Y era viuda hacía 84 años. O sea, 87 más 7 con el marido, ¿cuántos años tenía? O sea que estoy viendo que anda por los 100 años esta mujer. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Ella servía todos los días, día y noche, no que iba, hoy voy, mañana no voy. No, vivía sirviendo. Pero también vivía haciendo ayuno y oración. Pero todo el contexto que vemos, ella vino el Mesías, ella hacía oración para la venida, quería que ya venga el Mesías a liberarlos. Y llegó, o sea, hubo una respuesta. Entonces, ¿querés que Dios se manifieste en tu vida? Hace ayuno y oración, mantenete en ayuno y oración. Primera de Crónicas, capítulo 10, prestemos atención acá. En Primera de Crónicas, capítulo 10, vamos a leer el versículo 12, pero voy a hacer una pregunta primero. Cuando el rey Saúl murió con sus hijos, porque le matan los 2 hijos y luego él se quita la vida, estaba en falta. Pero ¿por qué le quitan la vida y por qué le mataron a sus hijos? Porque estaba en falta con Dios. Porque siendo un hombre de Dios andaba con los curanderos. O sea, tenía duda en algo. ¿Viste? Los cristianos, hay cristianos, me pasó a mí, me lo contaron. Pastor, discúlpeme, dejé de ir a la iglesia porque sabe que siento que no me merezco ir porque está bien, yo voy, recibo el cuerpo, la sangre. Siento que no tengo que recibir el cuerpo de la sangre tampoco. La gente ya cree que no tiene que recibir ni el cuerpo de la sangre por sus pecados. Cuando la sangre dice que es para perdón de pecado, o sea, lo tenés que recibir para perdón de pecado. Y para vida eterna. Es un mandamiento. Para eso vas a la iglesia y antes de recibir el cuerpo de la sangre, se ora por los pecados de tu concupiscencia. Eso va a ser digno de recibirlo. Yo me arrepiento y Dios perdona al instante. No sé qué protocolo, invento, hicieron por ahí que la gente ya no va ni a recibir el cuerpo de la sangre porque está en pecado. Si es así, nadie puede recibir, pues todos viven en pecado. Eso es muy chistoso. Cuando el rey Saúl murió con sus hijos, ¿cuántos días ayunaron por él? Acá vamos a ver otros días más de ayuno. Presten atención a lo que dice el versículo 12 al 14. Dice, se levantaron todos los hombres. Se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina de Jabes y ayunaron 7 días. Ahí vemos un ayuno de 7 días que hicieron. Pero ya estaba todo perdido. Pero ahora vienen por qué, ahora me entienden por qué estaban las cosas perdidas. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Porque ahí se escuchó decir tu voz. Tenés que tratar de tener el micrófono cerca. Dice, ¿por qué muere? Porque consultó a divinas. Versículo 14 termina diciendo, y no consultó. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Le quitaron todo. Se le quitó todo. Dice, ¿vieron que dice la Biblia, Dios da, Dios quita? Bueno, se le quita y se le da a alguien que realmente se lo merezca. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con Dios y decir, tengo una duda, a ver, me voy a consultar a la bruja del barrio de la esquina, o me voy para San Peperín por allá, o tengo amistades con gente, con brujos, en pocas palabras, con adivinos, etcétera, etcétera, con todo lo que ya sabemos. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. Entonces vemos que acá hicieron un ayuno, pero ya estaba muerto, estaba en falta, pero aún así le querían y ayunaron por él. En este tiempo muere alguien y uno dice, bueno, se hizo una prédica en lugar que Jesucristo está en YouTube, llamado cárcel. O sea, el que muere con pecados y faltas y no está limpio ante Dios, porque nadie entra, dice en Apocalipsis 21, 27, ninguna cosa con mancha logra entrar en el reino, se hace en ayuno para que sea sacado de esa cárcel y sea llevado al reino de Dios y no sea llevado al infierno. Como dice Judas 1, ahí van a ver también el contexto donde explica cuando también el ángel Miguel disputaba con Satanás por el cuerpo de Moisés. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a ver otro ejemplo más. Acá, para terminar, vemos un ayuno muy importante. Hechos capítulo 9. ¿Sí? Hechos capítulo 9
Y vamos a ver acá el ayuno de Pablo. Presten atención, dice, ¿cuántos días ayunó Pablo, por ejemplo? ¿Cuántos días ayunó Pablo cuando Cristo Jesús se le manifestó? Esto está en Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9, dice así, presten atención. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. No comió ni bebió. Entonces vemos un ayuno acá de 3 días. En toda la Sagrada Escritura, así como estamos viendo estos ayunos de Pablo, y como vemos de los profetas, no encontré en ningún lado que estaba ayunando, por ejemplo, Pedro y los 12 discípulos. No encontré. Sí encontré de muchos, pero de Pablo, pero estoy viendo acá, pero eso no quiere decir que no hayan ayunado. Ahora van a entender en el final el por qué sí deben haber ayunado, porque Cristo les enseñó que tenían que estar en oración y ayuno. Ahora, vemos acá que ya 3 días, o sea, uno puede ayunar 3 días también. Pero ¿cómo estaba Pablo? Pablo estaba con cegueras espirituales, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, Dios se le aparece y él entendía, tenía conocimiento, no se que Pablo era teólogo, y conocía de los ayunos de Moisés y de todos los profetas, de David, etc. Y entonces él no lograba entender qué le había pasado, pero tuvo un encuentro con Dios y entonces empieza a hacer ayuno y oración y ahí Dios se le manifiesta, se le saca la venda de los ojos y empieza a trabajar. Para Dios es largo para explicar eso. Ahora presten atención acá. Vemos otro ayuno de Pablo en Hechos capítulo 27. Acá, porque Pablo era un hombre que estaba muy bien en oración y ayuno. Y así tenemos que estar nosotros también, mayormente los que trabajan para ministrar. En Hechos capítulo 27, acá vemos cuando estaba en una barca que se hundía. El anterior ayuno que hemos visto de Pablo era cuando Cristo Jesús se le manifestó. En Hechos capítulo 27 dice así, versículos 33 al 34. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ahí está diciendo, este es el, ¿cuántos días vemos acá? 14 días. Vemos 14 días estamos viendo acá, que están, entonces cuando en el barco que tú estás, que representa tu casa, tu familia, tu empresa, tu iglesia, y hay muchos problemas que parece que ya se va a hundir, es un momento de estar en ayuno y oración, en oración y ayuno. ¿Cuál es el resultado? Que cuando hay un hombre de Dios que representa a la iglesia también, que está orando, Dios se manifiesta. El versículo 34 dice, Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ya el Espíritu le había revelado a Pablo que no iba a morir ninguno. Ahora, ¿por qué no murió ninguno a pesar de lo que pasó? Porque estaban en oración y ayuno, y en ayuno y oración. Esto quiere decir que el ayuno evita que se te hunda el barco. Y si se llega a hundir, no te va a pasar nada. Porque dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá, dice. Qué importante, ¿no? La verdad que importante este tema del ayuno y la oración. Vamos a terminar entonces Hechos capítulo 10. Acá vemos un ayuno de un gentil, o sea, un centurión que no tiene nada que ver con las cosas de Dios y sin embargo hacía ayuno. Y nosotros que somos cristianos muchas veces no hacemos ayuno. En Hechos capítulo 10, el versículo 30 al 31 vamos a leer, este es el ayuno de presta atención. Entonces, primero una pregunta, siempre primero va la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos días ayunó Cornelio el centurión? ¿Cuántos días? Y acá viene otra pregunta que es muy buena y muy bíblica, que les recomiendo que lo hagan siempre. ¿Y a qué hora del día tuvo manifestación? O sea, ¿cuántos días ayunó Cornelio, que es el centurión? ¿Y a qué hora del día tuvo manifestación de parte de Dios? Ahora van a entender por qué, a qué hora del día también. Vamos a leer lo que dice el versículo 30 al 31 de Hechos 10. Entonces Cornelio dijo, haced 4 días. No se escucha. Entonces Cornelio dijo, haced 4 días que a esta hora hace ya 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba. Ahí nomás.
la hora novena. En Hechos capítulo 3 dice la Biblia, Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora de la oración, que es la hora novena. Por eso nosotros hacemos la cadena de oración y oración a las 3 de la tarde, que representa también cuando Cristo vence a Satanás y perece a la hora novena, que es las 3 de la tarde. Luego dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido, y dijo el ángel, vio que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. No dice un varón, no dice un ángel. Acá vemos ya la presencia del Señor, la presencia del ángel. Dios sabe acá que por ahí hay una presencia de parte de Dios. Hay una respuesta. Y dice el versículo 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Este hombre estaba en oración ayuno, pero también era de buena posición económica y daba sus diezmos a los hombres de Dios. Y luego el Señor le anticipa y al mismo tiempo hace un contacto Dios con Pedro para que le vaya a visitar. O sea, Dios empieza a trabajar para mandar ¿a qué? A bautizar a este hombre para que forme parte del reino de Dios, él y toda su familia. Es muy fuerte y es muy lindo. Acá vemos los gentiles y acá vemos todo lo que se mueve de que Pedro no quería porque eran gentiles, etcétera, etcétera. Pero aún cuando el Señor le da la orden, ve porque este hombre está en oración, en ayuno, en oración, y encima dice, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y ahí viene una pregunta. ¿De qué forma es recordada una ofrenda delante de Dios? Por ejemplo, alguien da una ofrenda y dice, pastor, quiero dar una ofrenda para ayudar en el programa de la radio, por ejemplo. Y Dios ve todo, porque los ángeles que trabajan para el Señor rápidamente toman nota y van hacia el Señor y dicen, en República Argentina, en programa tal, alguien de tal lugar quiere participar con ofrenda y Dios lleva todo el control, tiene los ángeles trabajando permanentemente. Por eso es que en Job 1 vemos que se presentan ante Dios los ángeles, en el cual también vino Satanás. Ahora ya no se puede presentar más, porque fue expulsado del reino. Pero acá vemos que los ángeles sí siguen yendo y viniendo y tomando control de todo lo que se hace en este programa y en todas las áreas de todos los ministerios. Vamos a ver otro ayuno muy importante que está enfocado en el ayuno de los pastores. Cuando un pastor dice, voy a mandar a trabajar, por ejemplo, hay pastores que dicen, voy a mandar a tales personas a la radio, o voy a mandar a misionar, voy a mandar a misionar personas. ¿Qué tienen que hacer? Acá en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y ahí viene el enfoque en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Quiere decir que ayunando viene el Espíritu y le habla. Claro. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Le impusieron las manos, porque el pastor, ¿qué tiene que hacer? Ungirle la cabeza, imponer las manos y recién se lo envía. Hay gente que sale a trabajar, que no está mal, se van a los hospitales, se van a ayudar a los pobres al invierno que están en las calles, y no pasan por las manos del pastor y el permiso y la unción como corresponde bíblicamente, y después le vienen ataques y demandas fuertes a las personas. No saben por qué. Y no saben por qué. Dice, pues si usted está haciendo algo bueno. Bueno, porque tiene que haber una cobertura, hay ayuno, hay oración, y tiene que ser verdaderamente enviado. Porque algunos se toman determinaciones ni oraron. Tiene que ser marcado por el Espíritu. Entonces después le pasan muchas cosas. Hay una persona que en estos días me estuvo diciendo, pastor, fuimos a misionar a tal lugar, me pasó de todo. Pero, atento, hizo ayuno su pastor. Le presentó hacia el Señor, le ungió, le impuso la mano para que vaya bendecida. Y tenía que ir. Bueno, entonces hay que hacer las cosas como dice en la Biblia para evitar futuros problemitas, entre comillas. Vamos a terminar. Mateo capítulo 9. Vamos a ir terminando ya. Pero hoy una pregunta. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciéndole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Jesús les dijo, ahí viene la parte, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? La pregunta es, ¿qué le dijo? Bueno, vamos a ver la respuesta. En Mateo capítulo 9, versículo 14 al 15, referente al ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahora la pregunta, ¿y a vos qué te importa? Si vos estás haciendo ayuno y oración, esto es enfocado a gente. Ay, yo hago ayuno y oración. Y estamos fijándonos si otros lo hacen. Si vos sos discípulo de Juan y estás ayunando, está bien. Pero ¿qué te tenés que meter si otro hace o no hace? Pero bueno, ya vemos que Hay muchos de eso. ¿verdad? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Aquí este es muy fuerte. Porque acá hasta Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas? Entonces los discípulos, mientras Dios caminaba acá en la tierra, estaban de bodas. O sea, ya eran la esposa. El espíritu, es muy lindo, ¿verdad? Nos marca acá que mientras está el Señor, pero luego dice algo que es para tiritar. Pero cuando hay un pero acá después de lo que dice Jesús, atento. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Y qué le está diciendo ahí? Dice, miren chicos, cuando yo muera en la cruz y luego sea arrebatado hacia el Padre, van a tener que vivir en oración, en ayuno, en oración. Sí o sí van a tener que estar así. ¿Por qué? Hasta que se cumpla, porque dice, no, que él va a venir, nos toma como novia y luego viene la boda del Cordero. O sea que vamos a tener... Y ya cuando estamos con el marido, como dice acá, estamos ya en la boda, cuando está el esposo, ya nunca más vamos a ayunar, ya no hace falta. Queridos hermanos, para orar van a ir a Mateo capítulo 16 y van a ver lo que dice la palabra en el versículo 16 en adelante, 16 al 18. Así que cerramos los ojitos y oramos. Padre eterno, te damos gracias, acá estamos, Señor. Sí, Señor. Trabajando en el ayuno, para que muchos de los que están del otro lado entiendan que la forma de vencer en esta lucha espiritual es estar en ayuno y en oración y ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno y oración? Justamente para todo. Para que eso que está trabado sea destrabado. Sí, para que aquel que está enfermo sea sanado. Dios empieza a trabajar cuando ve que alguien está haciendo ayuno. El ayuno es muy poderoso para todo. Jesús mismo lo aclaró. Pero la pregunta es, ¿pero cómo lo tengo que hacer, pastor? Y la respuesta está en Mateo 6, 16, 18. El mismo Jesucristo dijo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Esos son los que a todo el mundo le andan diciendo, estoy en ayuno, estoy en ayuno, estoy en ayuno, y quieren demostrar que están en ayuno. Error, no va a ser válido ese ayuno. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice el Señor. Y tú te preguntarás, ¿y cuál es la recompensa? Y la respuesta es, ninguna, porque el Señor dice, no los escucho, ni los veo. Pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza con aceite. Ahí entra el Salmo 23 y entran muchos pasajes del Nuevo Testamento de cuando el pastor te unge la cabeza. Cuando tú vas a ayunar, lo primero que tiene que pasar es por el pastor para que te unja la cabeza con aceite. En el nombre del Señor. Y ahí arrancas el ayuno. Si estás haciendo ayuno sin hacerte la unción del aceite, es en vano y no vas a ver resultados. Y algunos dirán por ahí, yo vi resultados. Pero es contra bíblico. Pero tú cuando ayunes unges, te tienes que hacer ungir la cabeza con aceite. Dice, y lava tu rostro. Quiere decir, tengo que verme bien. Para que nadie sepa que estoy en ayuno. Y dice el versículo 18. Para no mostrar a los hombres que ayunáis. Yo no le tengo que demostrar a nadie que estoy en ayuno. Lo dice Jesús. Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto
te recompensará en público. Y decimos, Amén. amén. Queridos hermanos, la palabra nos está invitando, nos está haciendo notar que el ayuno es secreto y que es recompensa. Pon en práctica y que el Señor te bendiga. Para poder pasar los días que tú te dispongas a hacer ayuno, tienes que hacer oración, porque a través de la oración puedes vencer cualquier tipo de tentación. Espero que haya sido de muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Soy el pastor Ángel Ferrer y una vez más de Buenos Aires, Argentina. Estuvimos compartiendo esta enseñanza, el porqué del ayuno. Y acá hemos visto el porqué y siempre hay el para qué. Es secreto, es lindo hacerlo, hay recompensa. Mantengámonos en ayuno y oración. Cuando mi querida esposa Melanie estamos compartiendo, saludamos a todos. Bendiciones. Y si por primera vez estás escuchando este programa, te invitamos como siempre a que aceptes a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, diciendo estas palabras. Padre eterno, yo reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todo corazón. Acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador y te pido me inscribas en el libro de la vida para ser salvo yo y toda mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia, acércate a un hombre de Dios, bautizate, recibí el Espíritu Santo de Dios, mantenete en el camino y vas a ver muchos resultados y cambios en tu vida. Hay tormenta y la vas a vencer. Hay murallas, pero van a caer. Hay enfermedades, pero serán sanadas, etcétera, etcétera. Muy hermoso el reino de Dios, así que desde ya les saludamos a todos y como siempre le decimos, están preparados para más. Bendecida vida para todos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, buscando como Pastor Ángel Jiménez de Ferrer. Vamos a hacer una tanda publicitaria. En instante regresamos con todos vosotros. Bueno, bendecida vida para todos, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Suscríbanse en nuestro canal Pastor Ángel Jiménez de Ferreira. Vamos a armarlo. Y nos estaremos viendo en la próxima enseñanza. Ustedes desde ya les saludamos con la paz del Señor a todos los que están mandando mensajes de texto. Compartan esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para muchas personas que están en las redes sociales. Amén.